Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Luego de la pausa del día de ayer, hoy continuamos ahora ya con el libro de Deuteronomio y analizando los primeros dos capítulos. En realidad, Deuteronomio, la palabra deutero significa segundo, ¿sí? Segunda ley implica Deuteronomio, ¿sí? Y hay algunos que llaman al Deuteronomio la repetición de la ley. El libro de Deuteronomio no es simplemente una repetición de lo que se ha dicho en Éxodo, en Levítico y en Números, sino que es una explicación más detallada de la ley. En los primeros libros encontramos palabras de Dios a Moisés, que éste le transmitía al pueblo, pero lo que encontramos en Deuteronomio es palabras que Moisés le transmitía al pueblo. Es decir, aquí lo que se da es, pensemos en el momento histórico en que se lleva a cabo lo que se relata en el Deuteronomio, y Israel está por entrar a la tierra prometida, y Moisés sabe que él no va a entrar. Entonces es como un papá que de alguna manera percibe que se está por morir y quiere dejarle dicho a sus hijos cuán importantes han sido algunos consejos que él ha seguido durante toda su vida. Moisés se dirige al pueblo de una manera paternal, porque él desea explicarles la ley. Podríamos decir que en realidad el Deuteronomio es traer al lenguaje comprensible del pueblo lo que Dios le había dicho a Moisés en todos estos años en el desierto. En los primeros 30 capítulos encontramos varios discursos de Moisés al pueblo para explicar las implicaciones que tenía vivir bajo la ley de Dios. El centro del mensaje del Deuteronomio es que Moisés desea despertar el corazón del pueblo a la actitud de retener los mandamientos que Dios les había dado. Él desea despertar un sentimiento de humildad, de sumisión voluntaria al carácter amoroso de Dios, ¿sí? Moisés está aquí también explicando al pueblo para que reflexione sobre las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Tal vez es el valor teológico de este libro tan alto cuando consideramos que cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás luego de su bautismo, él le respondió al demonio con palabras extraídas del Deuteronomio. Entonces, fijémonos, si Jesús le dio ese nivel de importancia, tan importante, como para utilizarlas en un momento tan difícil, cuanto más nosotros. El libro de Números deja a Israel a las puertas de la tierra prometida. Y aquí veremos los consejos que Moisés le recuerda al pueblo antes de separarse de él. ¿Sí? Inicia el libro con la expresión, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel antes del cruce del río Jordán, y lo hace recordando los 40 años de esta travesía. El capítulo 1 es una clara demostración de lo que el libro, todo el libro, nos ofrece. Promesas y advertencias de Dios y los resultados que el pueblo va obteniendo a medida que van pasando las diferentes circunstancias, ¿sí? Por eso mismo, Moisés rescata que la distribución del liderazgo, conforme al consejo de su suegro, Jetro, allá cuando hablamos de esto en Éxodo 18, demuestra una muy buena predisposición de Dios para que cada uno pudiese reclamar por la dificultad que tenía individualmente. Recordemos que Moisés tenía que aconsejar o presentar circunstancias cada persona delante de una sola persona, era Moisés. Y claro, cuando su suegro vio todo esto, le dijo, no, Moisés, no hagas eso. Elige personas responsables, personas creíbles, personas confiables, y ponlos a ellos sobre 10, sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000. Y así, los casos más importantes, ellos te los traerán a ti. Y esto agradó, lógicamente, mucho al pueblo, ¿sí? También hace una referencia a lo que se dio de los 12 exploradores en el momento en que ellos deberían haber entrado en la tierra prometida, pero solamente Josué y Caleb
creyeron a la promesa de Dios. Y dice por qué los otros murieron en el desierto, por causa de su incredulidad. El resultado fue que todo el pueblo recibe el castigo de pasar los próximos 40 años vagando por el desierto. Además, también recuerda la derrota que Israel había sufrido luego de que Dios le dice al pueblo que no van a entrar en la tierra prometida y ellos porfiando con Dios nuevamente, diciendo, no, no, vamos a entrar igual. Y bueno, y sufren una enorme derrota donde mueren muchísimos israelitas. Y es de destacar que si bien los oyentes de este discurso, ya 40 años después de la salida de Egipto, no eran los mismos que habían escuchado los discursos cuando salieron de Egipto, Moisés recuerda aquellas situaciones hablando en primera persona. Usa, en lugar de decir la tercera persona del plural, diciendo ellos, haciendo referencia a los padres, ellos pecaron, ellos no creyeron, ellos lloraron, no. Moisés utiliza la segunda persona del plural. El versículo 26 les dice, fuisteis, vosotros fuisteis. Versículo 32, vosotros no creísteis. Versículo 45, vosotros llorasteis y no volvisteis. Lo que Moisés está haciendo aquí es ayudándoles a tomar conciencia de que ellos pueden volver a caer en los mismos pecados que sus padres. Y lógicamente decía evitarles esto. En el capítulo 2 encontramos también reminiscencias de lo acaecido en el desierto, los lugares por donde Israel pasó, las naciones a las que debía hacer guerra y a las que no. Y en el versículo 25 hay una aclaración muy interesante. Dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¡Wow! Una promesa en la que Dios le dice a Israel, literalmente no te preocupes por las dificultades que van a enfrentar. Ellos te van a temer a ti. No debes temerles tú a ellos. Yo estaré contigo. ¿Sí? Hay una dinámica establecida entre la toma de posesión que transmite la conquista y la expulsión de aquellos que habitaban la tierra anteriormente. Los moradores de esa región debían ser expulsados para que Israel tomara posesión. Este mismo mecanismo es aquello que el Evangelio hace en nuestra vida. Cuando nosotros nos convertimos, hay áreas de nuestra vida que necesitan literalmente ser despojadas, que no tienen que tener más ninguna participación en nuestra vida. Y hay que despojarla. El apóstol Pablo dice claramente, despojaos del viejo hombre. Israel tenía que despojar a las naciones que habitaban la tierra prometida. Nosotros, por el poder del Espíritu Santo, por el conocimiento de la palabra, tenemos que despojar hábitos pecaminosos que arrastramos desde antes de conocer el Evangelio. Es exactamente el mismo principio. Para ello es que Dios nos da estas historias, literalmente mostrando que la victoria sobre el pecado es posible, pero nosotros tenemos una parte que hacer, ¿sí? La conquista está en nuestras manos, así que esto nos sirve para... Si Israel tomó la tierra prometida, ¿por qué cometió este error? ¿Por qué cometió este error? Nosotros tenemos que aprender para no cometer, lógicamente, los mismos errores que cometieron ellos. No temas, dice el Señor a Israel. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. No tengamos temor de enfrentar nuestros miedos. No tengamos temor de enfrentar a nuestros vicios y decirles en el nombre de Jesús, no tienes más autoridad sobre mi vida. Y evitar todo tipo de contacto con aquello que me lleve a irme fuera de la voluntad de Dios. Tenemos en el nombre de Jesús, en la palabra, en el Espíritu de Cristo que habita dentro nuestro, autoridad como para cerrar la puerta al pecado. Depende de nosotros. Si queremos luchar,
encontraremos victoria y tendremos quien pelea por nosotros. Si decidimos bajar los brazos, Dios nunca nos va a obligar que lo hagamos. ¿Cómo no obligó al pueblo de Israel a entrar? No entró esta generación, ok, entrará la otra. Y si esta no obedecía, es interesante ver que al final Israel se dirigía a la tierra prometida, debía pasar por el territorio de Esbón, cuyo rey no le autoriza a pasar, sino que por el contrario, les ataca. Dice el versículo 22 que el rey de Sehón le salió a la batalla y el 33 y 34 dicen lo que ocurrió. Jehová los entregó delante de nosotros. Los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos todas sus ciudades, destruimos todas sus ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Esto es lo que nosotros podemos y debemos hacer. Despojar a nuestra vieja vida de costumbres pecaminosas y cederle territorio al gobierno de Cristo. ¿Por qué? Porque cuanto más lo hagamos, mejor podremos vivir y en una mayor profundidad de comunión con Dios. Y termina el capítulo 2 con una declaración de sujeción total a Dios por parte del pueblo. Y dicen que después de haber derrotado a el rey de Sehón, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a ningún lugar alguno que Jehová nuestro Dios nos había prohibido. Qué interesante esto. Dios le dijo, yo voy a estar siempre contigo, pero a este lugar no vayas. ¿Y ellos qué hicieron? Enfrentaron a aquellos que Dios les dijo, enfréntalos. Y Dios los acompañó en la victoria. Y deciden no ir a la guerra contra este que Dios le había dicho, no lo combatas. Con ese vas seguramente a tener que enfrentarte, pero más adelante, cuando estés más fuerte. Por eso yo te animo en el nombre de Jesús a que tomes esa autoridad que Dios te ha dado, tomes la palabra de Dios y pelees por la libertad que Cristo ha conseguido para ti en la cruz. Nos vemos mañana. El Señor te bendiga.